Pues les agradezco, como siempre, los que, a los que nos dan la oportunidad de enseñar, de compartir lecciones, pues les damos gracias que nos dan este honor, este privilegio de poder este, tener también un sentido de que estudia uno estas cosas y a veces nomás es un grupito, ¿verdad? Y ah, pues es algo como algo, una bendición más de tener acceso a más hermanos, ¿verdad? Especialmente estos temas que estamos presentando. Este, sí, trato de hacerlo de lo más sencillo que se pueda, porque es importante que me entiendan. No, no tienen que estar de acuerdo conmigo, como dice Glauco y otros hermanos, ¿verdad? Que son nuestros comentarios, ¿verdad? Y al fin de cuentas, no podemos poner una queja ante Dios y decirle, pues así me enseñaron, así me enseñó. Son eh, cosas que nosotros hemos llegado a ciertas conclusiones y queremos compartirlas siempre, ¿verdad? Sí, por eso tenemos este foro abierto, ¿verdad? Si alguien pues, si no está de acuerdo, lo que sea, ¿verdad? Pues que no tenga pena. Yo no tengo ningún derecho de regañar a alguien o de maltratarlo porque no está de acuerdo conmigo. Simplemente así es la vida. A todos no les gusta el chocolate, a otros no les gusta la vainilla y a unos les parece bien, a otros no les parece bien, pero lo importante es que entiendan lo que uno dijo, ¿verdad? Importante que entiendan lo que se habló y ya el desacuerdo va a ser, si están en desacuerdo, aunque estoy en desacuerdo porque tú dijiste esto, es lo que enseñaste, sí, y es lo que crees, es lo que creo, no estoy de acuerdo. Ok, está bueno, no estoy de acuerdo. Me acuerdo que decía el Mike, decía que me decía no estoy de acuerdo, ¿no? Y decía no importa. Es, lo importante es que nos oigamos y compartamos las diferentes maneras que miramos las escrituras. ¿Okay? Y yo creo que así era en el primer siglo, que no entendían no estaban de acuerdo, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener paciencia unos con los otros, eh, eh, ustedes con nosotros y nosotros con los demás, paciencia y ese amor. Vamos a empezar esta ah, lección leyendo de Marcos capítulo 16 y lo que vamos a hablar ahora en parte va a ser la meta o el trabajo de la iglesia. ¿Okay? Y aquí en Marcos capítulo 16 y en el versículo 15, el Señor le dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice el 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. El versículo 20 habla años después, ¿okay? Y él puede resumir que ellos, los apóstoles, hicieron estas cosas, ellos salieron y que la palabra fue confirmada por las señales que seguían la palabra. ¿Okay? No necesariamente ellos, pero que seguían la palabra y así fue confirmada. ¿Okay? En el versículo 15 vemos aquí que a ellos se les dio esta comisión. ¿Okay? Y esta comisión primero es para ellos, ¿okay? Obligatoria para los apóstoles. ¿Okay? En la primera Corintios 9 y el versículo 14 al 17, Pablo le habla a los hermanos, ¿verdad? Que ellos tienen derecho de vivir del evangelio, ¿okay? Pero que él no ha querido aprovecharse de este derecho, de esta bendición, ¿okay?
Y dice el versículo 14, así también dice, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. En 9:14. Muchos piensan que esto le da derecho a los apóstoles, o digo, a predicadores, evangelistas, a hacerse ricos. No, no está hablando de hacernos ricos con el evangelio, a vivir. ¿Okay? Uno tiene que medirse, ¿verdad? No pedir cosas. Hay unas cosas que han pedido predicadores que yo no sé cómo una iglesia puede tolerar tales cosas, como un predicador que le estaba pidiendo a la iglesia como $25,000 para comprarle un carro Sport para su esposa. Y digo yo, hay hermanos en el mundo que no comen bien para poder soportar a hombres así. Y estos hombres están pidiendo esas cosas. No está hablando de esto, vivir, sostenerse. Dice el versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Okay? Aquí este versículo, Pablo dice que él, por alguna razón, él está como obligado a predicar el evangelio, lejos de su casa. ¿Okay? Andar como andaba él. Dice el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, dice, la comisión me ha sido encomendada. La comisión esta era para los apóstoles y para él. ¿Okay? Él dice, lo tengo que hacer. ¿Okay? Nosotros no. Y vamos a hablar un poquito de esto, ¿okay? de nuestro evangelio, el evangelio que se nos ha dado, dónde predicarlo, ¿verdad? Y cómo predicarlo. ¿Okay? Y sobre todo, ¿qué es el evangelio? ¿Okay? De lo que hablamos el domingo, notamos la falla de los restauradores, ¿okay? En concentrarse en la doctrina de la iglesia. ¿Okay? Y voy a hablar de esto porque mucho de lo que hace la iglesia, le fallamos en cuanto a lo que es el evangelio. ¿Okay? Lo que hicieron los restauradores, buscaron en la escritura el modelo exacto, ¿okay? El tupus o el tipo exacto, y corrieron con él. Y no hay nada mal en sí mismo, ¿verdad? De buscar la iglesia, qué hacía en el primer siglo. No hay nada mal en sí mismo en eso. Pero olvidaron, yo creo, el énfasis sobre el modelo perfecto y el modelo principal. Por ejemplo, vamos a usar uno o dos ejemplos en Filipenses, capítulo 2, cuando dice Pablo, ¿verdad? Que miremos a los hermanos mejor que nosotros. ¿Okay? Dice Filipenses 2 y versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. ¿Okay? Esta es la conducta que Dios nos pide a nosotros. ¿Okay? Pero esta conducta primero estuvo en el Señor. Y es lo que dice en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también o primero en Cristo Jesús. ¿Okay? Y empieza a hablar ahí de lo que él hizo, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Okay? Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Okay? El Señor se humilló. ¿Okay? Y esta conducta, primero estuvo el Señor. Él es el modelo perfecto.
En 2 Corintios también vemos ahí el ejemplo de las iglesias de Macedonia. ¿Ok? Y dice Pablo, ¿verdad? Que la gracia del Señor se derramó sobre estos hermanos de Macedonia. ¿Ok? Dice el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado. Capítulo 8. Sí, 2 Corintios 8 y versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Okay? Entonces está hablando él de este hermoso ejemplo que han dejado las iglesias de Macedonia. Pero en el versículo 8 tenemos el modelo perfecto. Dice, no hablo como quien manda, dice, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Okay? Entonces, tenemos el ejemplo de las iglesias, pero está basado en un ejemplo perfecto. ¿Okay? Y no es astucia de Pablo, es la realidad. El peso que trae Pablo sobre estos hermanos en Corinto es casi insoportable sin la fe o el amor cuando les dice estas cosas, ¿verdad? Porque los hermanos en Corinto ya se querían hacer para atrás y se prometieron hace un año que iban a ayudar con mucho y ahora se están haciendo para atrás. Y el Pablo les dice estas cosas y pues el resultado fue bueno, ¿ok? Ahora en Romanos 6 tenemos otra cosa que sucedió con el modelo. Romanos capítulo 6 y versículo 17. Y aquí el énfasis se puso en el contexto y siempre tenemos que respetar el contexto, tenemos que ver el contexto. Pero aquí en Romanos 6 y en el versículo 15, empezamos en el 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el versículo 17 tenemos la palabra clave. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma. Es la misma palabra. Tupos, modelo. ¿Ok? Aquella forma de doctrina. ¿Ok? Y aquí, luego, mirando el contexto, dijeron que está hablando aquí del plan de salvación. El plan de salvación. Y en el capítulo 6 dicen, está hablando de esto. ¿Ok? Está hablando de esto. Aquí forma de doctrina está hablando del bautismo. En versículo 3 del 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hicimos el énfasis en el bautismo e ignoraron lo que está diciendo aquí. Nos dice en el 3 otra vez que fuimos bautizados en Cristo Jesús. ¿Okay? Y hemos sido bautizados en su muerte. ¿Okay? Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Okay? Y unas traducciones dice que hemos sido identificados con Él. ¿Okay? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del plan del bautismo, cómo te bautizas y todas esas cosas, ignoramos lo que la persona debe de entender cuando se bautiza. ¿Ves? Dice ahí que en su muerte y somos sepultados juntamente con él. ¿Okay?
En Mateo capítulo 3, ¿se acuerdan cuando Jesús fue al Jordán y llegó ahí con Juan Bautista? Y Juan Bautista, cuando lo miró a él, dijo, yo debo ser bautizado por ti. Ahí en Mateo capítulo 3. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Okay. Cuando Jesucristo, dice a la gente, si ustedes enseñan que el bautismo es para el perdón de los pecados, Jesucristo se bautizó, pero no para el perdón de los pecados. Pues yo creo que sí Jesucristo se bautizó para el perdón de los pecados, pero no por sus pecados, sino que Él va a llevar a cabo lo que se tiene que hacer. Él va a tener que morir, va a tener que ser sepultado y va a resucitar de entre los muertos. Pero Él va a morir por nosotros para el perdón de nosotros. Okay. Y Jesús le está diciendo a Juan, tenemos que cumplir con toda justicia. Esto es lo que Dios pide, yo lo voy a hacer. Okay. Y Jesucristo se bautizó, estaba, como quien dice, enseñando que voy a morir, me van a sepultar y voy a resucitar. Okay. Cuando dice aquí que obedeces de corazón esa forma de doctrina, él hace énfasis que a alguien, en Romanos 6, 17, a alguien, obedeces a alguien, a Dios o a Satanás, a uno de los dos, pero te vas a hacer esclavo del uno o del otro. ¿Okay? Y ese es lo que se ha ignorado sobre y cuando se enseña el bautismo. ¿Okay? Ahora, el otro desperfecto viene siendo la abrogación de la ley, o sea que la ley fue clavada, la sombra perfecta de nuestro sumo sacerdote fue clavada en la cruz y nos perdimos ahí, yo creo que muchos años y mucha enseñanza. ¿Okay? Se aprecia que la iglesia de Cristo o la iglesia local no es mencionada como modelo o sombra, nunca. Si leen toda la escritura, solamente Jesús, solamente el Cristo. Este sería el error más desalumbrante en este tema. ¿Okay? Desde que el emperador Constantino se sentó en el trono como el emperador romano, la iglesia verdadera parece que se desaparece. ¿Okay? Aparte de las ejecuciones, porque mataron a muchos después, que decían que eran herejes, pero yo no creo que todos eran herejes, eran hermanos que querían seguir con el evangelio, que querían seguir siendo la verdadera iglesia, no lo que estaba haciendo el emperador Constantino, tomando obispos, predicadores y dándoles puestos como alcaldes o gobernadores. Y así la iglesia se fue perdiendo. ¿Okay? Y hasta hoy, la iglesia del Señor es relativamente desconocida, en verdad. Okay. Ahora, lo que hablamos el domingo también era que la iglesia, los restauradores presentaron la iglesia como una institución, como un tipo de caja espiritual, ¿verdad? Un lugar donde Dios mete a toda aquella persona que obedece el evangelio. Este concepto es un concepto católico protestante, ¿okay? De una iglesia o una institución, iglesia reino infalible. ¿Okay? Y citamos de acá, leímos aquí de Mateo capítulo 16 y versículo 18, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. ¿Okay? Y primero la iglesia católica empezó a enfatizar que ella, la última parte del versículo 18, era la iglesia. Lo vamos a leer, dice Mateo 16 y versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿okay? La roca aquí es lo que confesó
Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, versículo 16. Esta es la roca, este es el fundamento, que Él es el Hijo del Dios viviente. Si una persona se quiere bautizar, esto es lo que tiene que confesar. Esta es la roca fundamental. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la roca, ahí empieza toditito. Y aquí el movimiento fue fácil, simplemente decir que la roca está en la iglesia. ¿Okay? En versículo dice, el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Okay? Y enfatizaron, ella es la iglesia. ¿Okay? Pero Jesucristo dijo otra cosa, no enseñó eso. ¿Okay? De ahí se enseñó, ¿verdad?, que los poderes satánicos jamás tendrán victoria sobre la iglesia. Y de ahí se avanzó la doctrina de la infalibilidad del Papa, que viene siendo, como quien dice, no un descendiente biológico, pero una cadena inquebrantable de apóstoles desde Pedro hasta el Papa que está ahorita. ¿Okay? O la infalibilidad de la iglesia de Cristo. ¿Okay? Y a mí me ha tocado, a lo menos me acuerdo de un caso muy, que nunca se me olvida, que un hermano se bautizó. Yo le hablé del evangelio aquí en Mexicali y él vivía como unas 2 horas de aquí y le dije, ¿verdad? Lee estas escrituras y eh, considera, y si crees de tu corazón, dile, ve y búscate por allá una iglesia de Cristo y te bautizas, que te bauticen. Entonces él se fue para allá y sí, se bautizó. Entonces me comuniqué con un predicador y le dije, ¿verdad? Que este hermano se bautizó y quiero que le des clases. Y dice, ¿dónde se bautizó? Pues se bautizó en la iglesia de Cristo que está por la calle, otra calle, ¿verdad? Y dijo, esos hermanos, dice, no tienen la verdad. La única iglesia que tiene la verdad es la iglesia de Cristo conservadora. Y dije yo, ¿qué? Sí. Entonces me quería dar a entender que el bautismo de este hermano no servía porque fue bautizado en una iglesia liberal. ¿Okay? Y de lo que dijo él, solo la iglesia de Cristo conservadora tiene la verdad. En Juan 6 y versículo 68, cuando Jesús dijo, porque ya dejaron, muchos lo dejaron, se fueron, lo abandonaron. Y Jesús le dijo, ustedes también se van a ir. ¿Okay? ¿Queréis acaso también irse vosotros? Le dijo en 67. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él es el único que tiene la verdad. Jesús, Jehová es el único que tiene las palabras de vida eterna. Una iglesia local, yo no, todos tenemos Biblias. Esta es la verdad. Ve con los bautistas, aquí está la verdad. Vas con los metodistas, aquí está la verdad. Sí, la verdad está aquí. Okay. Pero ¿de dónde viene esta verdad? Viene de Dios. Okay. Bueno, la iglesia de Cristo, ni la iglesia católica, no hay una iglesia en la tierra que es infalible. Okay. Todos tienen sus fallas. Es un proceso de crecimiento entre nosotros. Okay. Ahora, después la iglesia fue presentada, empezaron los protestantes a presentar la iglesia como una institución a los gobiernos para proteger el patrimonio. Y muchas iglesias de Cristo hicieron lo mismo ya en los años, ya desde empezando el siglo XX, empezaron a presentarse ante los gobiernos como una institución para no perder sus edificios y muebles y cosas así. ¿Okay? Y hablamos un poquito de eso porque si hay una iglesia que entiende estas cosas, viene siendo ustedes ahí en el Mora. ¿Okay? Pero la doctrina de la iglesia como una institución es la más sencilla.
requiere un mínimo de estudio y nos hace sentir seguros en una iglesia de Cristo local. ¿Okay? Pero el Señor enseñó otra cosa. ¿Okay? Cuando Él enseñó de la roca, cuando Él enseñó que las puertas del Hades no prevalecerán sobre sobre ella, estaba hablando de Él. ¿Okay? Que las puertas del Hades no van a prevalecer contra Él. Él va a morir, pero Él va a resucitar. ¿Okay? Citamos de Salmos 9, 13, 14, donde allá atrás dice, ¿verdad?, que no permitirás mi alma que permanezca en el Hades, pero allá es el Seol y en el griego es el Hades, pero es la misma cosa, las puertas de la muerte, ¿okay? O el poder de la muerte. Y solo Jehová tiene el poder sobre la vida y la muerte. Satanás no tiene ese poder sobre la vida y la muerte. Tenemos un texto nomás que sugiere que tuvo en Hebreos capítulo 2, el 14 al 15. Okay. Pero vamos a notar aquí una cosa, que el poder que tiene Satanás sobre la muerte es por influencia. Okay. Él no tiene poder de vida y de muerte. Dice allí en Hebreos 2 y versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, el imperio o el poder de la muerte. ¿Okay? Aquí parece que él tenía el poder de la muerte espiritual, ¿okay?, o de la muerte. Pero nos dice en versículo 15, dice, y librar, o sea, Cristo vino y participó de lo mismo para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué hay tanto pánico? ¿Por qué hay pánico cuando una persona se enferma? Porque tiene temor a la muerte. Ese es temor. Y ese temor lo usa Satanás para esclavizarnos. ¿Okay? Pero Satanás no tiene el poder de vida y de muerte. Ese nomás lo tiene el Señor. Así es que en Mateo 16, 18, no está hablando Jesús de que la iglesia es como una roca infalible, una roca. No, la roca es Cristo, que iba a prevalecer sobre las puertas de la muerte. Y esta gente, la iglesia, su tarea es obedecerle y se apoya solo sobre la roca Jesús para todas las cosas. ¿Okay? Así es que la iglesia no es una institución, es gente. ¿Okay? Y la iglesia no es infalible. ¿Okay? Aunque unos piensan que la iglesia es infalible, no es infalible. ¿Okay? Ahora, el maestro usó dos palabras, dos veces usó la palabra iglesia en Mateo 16, 18 y en 18, 17. ¿Okay? Aquí en Mateo 16, 18, hablando de todos los que han sido salvos, incluyendo a los del Antiguo Testamento. ¿Okay? Usamos para confirmar eso Hebreos 9, 15. Y en Mateo 18, 14, 17, cuando habla ahí de un hermano que peca contra ti, ¿verdad? Tú vas a ir solo con él porque lo quieres ganar, ¿verdad? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te quiere oír, entonces vas con 2 o 3 testigos para que invoca dos o tres testigos con toda palabra. Si no quiere oírlos ahí, entonces le vas a decir a la iglesia. Está hablando de la iglesia local. Y esa es tu familia. ¿Okay? Esa es la gente con la que vas a trabajar. ¿Okay? Son todos los hermanos ahí en el Mora. Y cada miembro de la iglesia en el Mora debe saber algo, lo más esencial de cada miembro de esa congregación. ¿Okay? ¿Dónde viven? ¿Quiénes son sus papás, sus hermanos? ¿Cuáles son sus necesidades, verdad? Y si es nuevo, ¿verdad? Empezar una clase con ellos. Pero esa es tu familia. Ese es tu templo local. ¿Okay? Y hablamos un poquito de la disciplina, ¿verdad? No podemos disciplinar a hermanos de otra iglesia, de otra ciudad. Esta es la familia tuya. Y si va a haber problemas, ¿verdad? Si tienes un problema con un hermano, vas a ir con él y ahí se van a arreglar entre tu familia. ¿Okay? Ahora, la obra de la iglesia. Vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 4. ¿Okay? En un librito
que viene siendo el manual para muchos hermanos. El manual básicamente rebaja el trabajo de la iglesia a 4 acciones o cuatro cosas. ¿Okay? Vamos a leer Efesios 4, empezando con el versículo 11. Dice, y él mismo, o sea, Cristo o Dios, o sea, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Cristo nos presenta una medida, ¿okay? Y estamos activamente tratando de llegar a esa altura, ¿okay? Yo creo que nunca dejamos de aspirar, de mejorar, nunca dejamos de tratar de avanzarle, nunca, ¿okay? Porque así es Cristo, ¿okay? Pero queremos llegar a ser un varón maduro. Aquí dice perfecto, no que nunca vas a pecar, sino maduro, ¿okay? Dice en versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Okay. Hay gente así. Hay personas que se dedican, usan estrategia, quieren engañar, quieren, si pueden dejarte en la calle, quitarte, casi todo se trata de eso, de dinero, ¿verdad? Quitarte poquito de dinero o todo, ¿ok? Pero dice aquí que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que esta gente se prepara para esto. Y dice que Dios nos prepara para evitar esto, que salgamos de la niñez. ¿Okay? Y dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una iglesia es tan fuerte como son los hermanos individualmente. Así de, si individualmente uno se prepara y crece, se capacita, aunque dejando que Dios lo haga, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de Dios. Es lo que hace una congregación fuerte. ¿Okay? Pero ese es el trabajo de Dios, porque en el versículo 11 nos dice, Él mismo constituyó. Dios constituyó a todos estos para capacitar a los santos. ¿Okay? Así es que evangelización del mundo, dice ahí el manual, evangelización personal y edificación de la congregación y ministrar a los pobres. Esos son los cuatro trabajos de la iglesia. Evangelizar el mundo, evangelización personal, edificación y ayudarle a ministrar a los pobres. ¿Okay? ¿Okay? Ni la iglesia local o una institución aparte puede hacer este trabajo por nosotros. ¿Okay? Hay gente que dice, yo prefiero evangelizar y ayudar a los pobres con mi ofrenda dominical. O sea que dice, yo no voy a hacer eso, pero con mi ofrenda, allí que le ayuden a los pobres y voy a apoyar al predicador, ¿verdad? Para evangelizar, edificar, porque realmente no me gusta hacer eso, pero no es así. Cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿ok? Y no apoyarse ya sea en los demás hermanos o en una institución, ¿ok? Aplicado a las escrituras, vemos nosotros que hay veces que confundimos, estamos leyendo algo y pensamos que está hablando de la iglesia local cuando está hablando de la iglesia universal y viceversa. ¿Okay? Así es que tenemos que mirar esto como individuos. ¿Okay? Si leo eso, yo como un individuo, ¿okay? Me toca a mí.
¿okay? Y no voy a pensar yo que, ¿verdad? Que otro lo haga por mí, no. No esperen que la iglesia, tampoco esperes que la iglesia te eduque, ¿okay? No es así, ¿okay? Cuando vemos al ciego, ¿se acuerdan en Juan 9, el ciego? Ese ciego se educó solo, ¿okay? Oyendo en la sinagoga o en el templo, oyendo la palabra de Dios. Y él meditaba en la palabra de Dios. ¿Okay? Eunice, la oída, la mamá y la abuela de Timoteo iban a la sinagoga o al templo, oían la palabra y luego de la sinagoga a la casa y meditaban y le enseñaban a Timoteo. ¿Okay? Este trabajo de crecer en el Señor es tuyo. Este trabajo no es de la iglesia. Nadie más es tuyo. Yo he oído hermanos que dicen, la iglesia es mi escuela. Pues lo siento mucho, pero este es un error. Porque la iglesia, ¿verdad? Sus maestros pueden estar errados porque muchos siguen un currículo que viene de afuera y usan libros de afuera y a veces muy poco estudio de la palabra y enseñan cosas que no están en la Biblia, en las iglesias. La iglesia no es tu escuela. El Señor es tu maestro. En Mateo capítulo 23, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué? No dejen que les llamen a ustedes rabinos. ¿Okay? En versículo 8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es tu maestro. ¿Okay? Solo tienes un guía, un rabino. La idea humana, ¿ok? En ambos campos, ¿ok? Estamos hablando porque esto no lo practica todo mundo, de juntar a los mejores predicadores, los mejores maestros en una escuela, en una universidad, un colegio. Ha sido un desastre. Una vez estaba hablando una persona que me quería vender la atalaya, ¿verdad? Y le dije, oye, estos amigos, ¿de quiénes son? No, son las mentes más brillantes que hay en nuestro grupo. Eh, Seleccionamos a los mejores maestros, los mejores predicadores y los mandamos a Nueva York. Ellos se dedican a hacer estas cosas. Dije, pues aquí encuentro muchos errores. Pero ¿cómo si es la organización espiritual de Dios? Pero es una idea humana, hermanos. ¿Okay? Y muchos se confían en ella. Es un desastre. ¿Okay? Nomás tenemos un maestro y es Cristo Jesús. Él es tu escuela. Él es el único con el que te puedes apoyar y decir, eso sí está bien, aunque no sin ninguna duda. En 2 Corintios capítulo 2, ¿cómo llevamos el evangelio? ¿Qué es, qué es lo que hacemos con nuestra tarea? Bueno, nuestra tarea es de molestar a gente, fíjate. Vamos a molestar a la gente. En 2 Corintios capítulo 2, dice Pablo que nosotros, bueno, primero aplicándoselo a él, que somos como un olor de muerte. ¿Okay? Y es una cosa que nosotros tenemos que enfrentar. De la gente, no toda la gente nos va a apreciar, no toda la gente nos va a mirar. Ahí viene este muchacho, este hermano. No me, a veces me cae gordo porque todo el tiempo quiere hablar de esto o de aquello, pero a veces pues me lastima con lo que me dice. Pero la cosa está que tenemos que tomar ese riesgo, ¿verdad? Sí vamos a lastimar a la gente, ¿verdad? Sí, pero hay manera de hacerlo. ¿Okay? Aquí en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 14 dice Pablo, mas a Dios gracias, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús
y por medio de nosotros manifiesta en todo el lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. Que no eres tú el que huele, sino que es Cristo el que huele en ti. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficientes? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así es que molestando sin ninguna pena y abiertos a nuestra fe. ¿Okay? Y no se trata de hablar de la iglesia como prioridad, sino de Jehová y de las consecuencias del pecado. ¿Okay? Y vamos a molestar a la gente con el evangelio. Vamos a molestar a la gente con nuestro carácter. ¿Okay? Yo me acuerdo una vez que fuimos a comer a un restaurante y pregunté a los hermanos, vamos a dar gracias por la comida antes de comer. Y dijo uno, no, dice, dar gracias en público como que estamos haciéndolo para ser visto por los hombres. ¿Okay? Y dije yo, pues yo no lo hago para ser visto de los hombres, pero dijo, está bueno, vamos a dar gracias. Y dimos gracias, pero lo hicieron por mí. Pero en varias ocasiones, cuando uno da gracias, en un restaurante especialmente, o en una casa, pues, decir, ¿puedo dar gracias por la comida, por favor? Y te dicen, sí, cómo no, ¿verdad? Pero me acuerdo en un restaurante que dimos gracias y alguien vino y nos dijo, ¿de qué iglesia son ustedes? ¿Okay? Nunca, la gente no te va a preguntar, oye, ¿de qué Dios eres tú? ¿O quién es tu Dios? Siempre, pero es natural que la gente pregunte de qué iglesia son. Nuestra tarea es de darle la gloria a Dios. Decirle a la gente, pues, somos de la iglesia de Cristo. Pero este pan me lo dio Jehová, dándole la gloria a Dios. ¿Okay? Pero muchas veces nos estancamos solamente con la iglesia. ¿Okay? Y ser abiertos con nuestra fe. ¿Okay? Ahora, en Hebreos 10, 24, 25, a veces, porque leemos acá, de no, de no abandonar, de no dejar de congregarnos. ¿Okay? Dice ahí en Hebreos capítulo 10, empezando en el versículo 23, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Okay? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Okay? A veces tenemos que darle un pellizcón espiritual a hermanos que nos rodean. ¿Okay? Porque no se reúnen como deben. No es una costumbre de reunirse, más bien. Más bien tienen la mala costumbre de no reunirse. Y llegan una vez al mes, así. Y a veces nos toca visitar, ¿verdad? Y tenemos que decirles algo. Decirles, y toma en cuenta no tomas en cuenta las almas de tus hijos, el ejemplo que les estás dejando. Eso es un pellizcón. Y ahí viene que este hermano, yo sé lo que me va a decir. Pero hay hermanos flojos, negligentes, desordenados, y sus hijos y sus hijas van a ser personas desenfocadas en las cosas espirituales, ¿ok? Pero eso es parte de nuestro trabajo, ¿ok? De llamarle atención a hermanos, ¿verdad? Con humildad, ¿verdad? Y entendiendo que a lo mejor nosotros así fuimos, o entendiendo, ¿verdad? Que tenemos competencia, pero tenemos que insistirles, ¿ok? Y preguntarles, mira, el ejemplo que estás dándole a tus hijos, ¿ok? Pero es parte de nuestro trabajo, ¿ok? En Filipenses 2:19 habla aquí de Timoteo. Pablo habla de este muchacho, y
y habla de que le tiene mucha confianza a este joven. Dice allí en Filipenses 2:19, dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, dice, tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Okay. Le tenía toda la confianza en este muchacho. Okay. ¿Por qué? Porque desde el principio Timoteo quería hacer la voluntad, quería meterse en el trabajo. Unos no quieren aumentarle la fe, pero Timoteo sí quería. Y luego dice en versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Okay. Y no está hablando aquí de incrédulos, no está hablando de gente que no son miembros de la iglesia, está hablando de hermanos. Dice, no todos, porque no todos buscan porque todos buscan lo suyo propio. Todos estamos involucrados, ¿verdad? En las cosas del mundo, en cosas que me van a avanzar y cosas así. Dice, pero este muchacho no, dice. Él primero quería las cosas de Dios, dice, no, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y nosotros queremos tener esta voluntad de tener una buena costumbre en las cosas de Dios, reunirnos tantas veces como uno puede, ¿verdad? Que Dios nos da licencia, reunirnos, estar con los hermanos, ¿ok? Y la otra es molestando con el evangelio, no con una nueva denominación o un credo, ¿ok? Molestando a la gente con el evangelio, enseñando el evangelio, ¿ok? Muchas veces lo que les enseñamos a la gente es la doctrina de la iglesia de Cristo, ¿ok? Y le enseñamos un credo. No, nosotros no, la iglesia no tiene credo, pero le estamos enseñando un credo. Y la iglesia de Cristo no es una denominación, pero con lo que estamos enseñando estamos creando una denominación. ¿Okay? El Señor dijo, la doctrina no es mía. Es lo que dijo el Señor en Juan 17, del 14 al 18. La doctrina no es mía, sino es del que me envió. ¿Okay? Los folletos que publicaron, me acuerdo que le preguntaron a Mike, ¿no traes folletos? Dijo Juan, dijo Mike, yo no creo en folletos, ya dice. Los folletos son como credos, dijo. ¿Okay? Y en estos folletos, en la primera página del folleto dice, la Iglesia de Cristo no tiene credo y no es una denominación. Es lo que dice en los folletos. Pero es en la doctrina que se está enseñando de la Iglesia de Cristo o que se enseñaba, ¿okay? Es lo que creó como un tipo de una denominación. ¿Okay? Si la escuela de predicadores en Honduras o la iglesia central no son jefaturas que controlan iglesias, soy un mentiroso, hermanos. ¿Okay? Pero, como les digo, estas escuelas de predicadores, ¿okay? Y la iglesia central o la iglesia madre y todo eso, decimos nosotros que no tienen jefaturas, pero estos organismos controlan las iglesias. Okay. Y lo digo con toda confianza porque yo he visto sus escritos. Okay. Ahora, ¿qué es el evangelio? Ir por el mundo y predicar el evangelio. Y nos damos cuenta que el evangelio no tiene que ver con la iglesia. Okay. Tiene que ver con el Señor. En 1 Corintios 15 y versículos del 1 al 4, Pablo dice, este es el evangelio que les prediqué y con este se tienen que quedar. Y si no se quedan con él, pues como que les prediqué en vano. 1 Corintios 15 y versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ese es el Evangelio. ¿Okay? En Efesios capítulo 5 y versículo 25 al 27, ¿okay? Vemos lo que hace el Señor con la iglesia. ¿Okay? Dice ahí en Efesios 5, empezando con versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que hace el Señor con los que obedecen el Evangelio. ¿Okay? Los que creen que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó entre los muertos. La gente que obedece el Evangelio y se bautiza, esto es lo que hace el Señor con ellos. ¿Okay? Nos agarra y empieza a purificarnos, y luego dice en versículo 27, para presentarnos como una iglesia gloriosa, nos tiene que quitar las manchas y las arrugas. ¿Okay? Y dice todas estas cosas para que fuese santa y sin mancha. ¿Okay? En papel, bueno, ¿qué podemos presentar nosotros? ¿Okay? Es lo que estoy diciendo. El Evangelio se trata de Jesucristo, no se trata de la iglesia. ¿Okay? Y nosotros vamos y le predicamos a gente, y en vez de predicarle el Evangelio, quizás poquito, luego le empezamos a predicar de la iglesia. ¿Okay? Pero ¿qué podemos presentar nosotros? En papel, la iglesia de Cristo es la institución divina. Es lo que dicen los libritos aquellos y los folletos. Pero en persona, en carne propia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de gente con defectos. La iglesia verdadera es gente que se deja que el Señor les planche y les quite las arrugas, y que use su sangre y su enseñanza para quitarnos las manchas, para al fin presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Nosotros debemos de anunciar, enseñar y glorificar al Señor, mientras Dios nos va purificando para que Él nos presente como una iglesia gloriosa. Y esto es predicar y enseñar con humildad. ¿Okay? Cuando le dices a otras personas, ¿verdad? Ustedes están bien torcidos, nosotros somos la única iglesia de Cristo y nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Para mí eso no es humildad. ¿Okay? Para mí es la misma cosa que estaban haciendo los fariseos. En 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, nos dice ahí dice Pablo ahí que nosotros, dice, es el 4, 2 Corintios 4, dice, por lo cual, dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Okay. Miren bien lo que dice. Se está refiriendo a lo que dijo en 2 Corintios 3, del 14 al 18. La actitud que tenían los judíos. Dice en versículo, 2 Corintios 3, versículo 14, pero el entendimiento de Dios se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo es quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Okay? Dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Y es lo que estaban haciendo los judíos. ¿Okay? Cuando leían el Antiguo Testamento, ellos se enfocaban en ellos. En nosotros somos el pueblo santo. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros? Ese era el velo que tenían. Y teniendo ese velo no podían ver la luz de Dios aunque estaba enfrente de ellos. Ni debemos de pensar que porque somos la iglesia de Cristo, somos nosotros los que tenemos la verdad. ¿Okay? La Escritura nos dice que la verdad está en Jesús. ¿Okay? Está en Dios. ¿Okay? Y cuando tenemos ese aire de que nosotros somos la iglesia de Cristo y tenemos la verdad, no vamos a poder ver la luz de la gloria de Dios, ¿okay? Porque también es como un velo que tenemos. ¿Okay? El Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Okay? Y Pablo en 1 Corintios 15 son dos cosas. ¿Okay? Y ambas respaldadas por el testimonio de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Okay? Y muchas veces cuando una persona se va a bautizar, la persona ni ha considerado sus pecados. ¿Okay? Quizás no les hemos hablado del daño del pecado. ¿Okay? Y a veces no hay arrepentimiento, un remordimiento o un análisis. Tenemos un ejemplo muy bonito en Marcos capítulo 2 y el tiempo ya se me acabó. En Marcos capítulo 2, donde le traen a una paralítico, lo traen y no pueden entrar. No pueden entrar porque la gente estaba ahí en la casa y la puerta la gente había tanta gente que no podían entrar por la puerta. Dice allí en Marcos capítulo 12, versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, hicieron un hoyo en el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que hacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, no del paralítico, sino que la fe de esos hombres, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esos 4 hombres, yo creo que esos 4 hombres le hablaron a este paralítico. Sería paralítico, pero había cometido pecado. Y lo convencieron que allá está un hombre que está hablando del arrepentimiento y perdón de pecados. Se llama Jesús. Vamos para allá. Para que te perdone tus pecados. Era la fe de esos 4 hombres. Y Jesús le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. Jesús no le va a perdonar los pecados a una persona que no quiere o que no es consciente. ¿Okay? Y miró ese, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Okay? Porque había arrepentimiento en este hombre, pero
estos 4 hombres son los que tenían la fe para llevarlo. ¿Okay? Dice la Escritura que todos hemos pecado y la paga del pecado es la muerte. El estado, la gravedad del pecado es terrible. ¿Okay? Y solo por el Evangelio. En Cuba llegamos a una iglesia, la primera vez que fuimos, y nos dijo el hermano, dijo el que estaba predicando, hemos bautizado a 400 personas. Y les dijo, Mike, ¿y dónde están? Eran como 30 nomás. No, se bautizaron, pero ya se fueron, dice. No se quedaron. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento nomás. Tenían que bautizarse porque, ¿verdad? Esa es lo que dice la Biblia. Okay. Y fue sepultado y resucitó al tercer día, el fundamento de la fe. Okay. Tarde o temprano, esta fe que tenemos, o si tienes una idea vaga de la resurrección, tarde o temprano alguien te va a retar. ¿Y cómo sabes tú que Jesús resucitó? ¿Cómo estás seguro que Jesús resucitó? ¿Estabas tú ahí? No, pues no estaba ahí. Entonces, ¿cómo estás seguro? ¿Podemos nosotros defender la fe? ¿Qué vamos a responder? Muchos ni saben lo más básico del Señor. ¿Okay? Pero dice allí en los 2 versículos de 1 Corintios 15, conforme a las Escrituras. ¿Quieres estar seguro de tu fe? Conforme a las Escrituras. Ahí tienes la invitación de Dios al estudio. Okay. Dijo el Señor, serán enseñados por Dios. Okay. Nadie puede venir a mí si Dios no lo atrae. Porque escrito está en Juan 6, 43 al 45. Serán enseñados por Dios. ¿Cómo te enseña Dios? Por medio de las Escrituras. Pero tienes que entrar a la clase. Tienes que sentarte a los pies del Señor. Tienes que escuchar la palabra. ¿Okay? ¿Dónde? ¿Dónde vas a enseñar lo que aprendes? ¿A quién le vas a enseñar? Como dijimos, evangelizar el mundo era la tarea de los apóstoles. A ellos sí les dio esa comisión. ¿Okay? Pero en tu casa, la gran responsabilidad de crear a tus hijos en la disciplina del Señor. ¿Okay? Si solo pudiésemos conservar a nuestros hijos en el camino de Dios, sería una bendición. Si pudiéramos con los propios hijos nomás, con tu cónyuge que no cree, 1 de Pedro 3, ¿verdad? Los que están casados que no son cristianos, dice Pablo también. ¿Cómo sabes tú si puedes convertir a tu esposo, puedes convertir a tu esposa en una manera especial? Y allí están los primos, tíos, abuelos, vecinos, amigos, en tu trabajo, ¿ok? En tu trabajo puedes darle consejo a un compañero de trabajo, ¿ok? En resumen, este es el trabajo de la iglesia verdadera de Cristo, predicar el evangelio, pero el conocimiento, el evangelio de Él, del Señor. ¿Okay? Y muchas veces creo que queremos evangelizar a la gente predicándoles de la iglesia de Cristo en vez de predicarles de Cristo Jesús. Para terminar, nomás quiero citar aquí de 1 Corintios capítulo 2, cuando Pablo le recuerda a los hermanos, porque unos hermanos decían, no, yo sigo a Pablo, ese era un predicador bien bravo y bien valiente, y Pablo dice, no, pues fíjate que la cosa no fue así. Les voy a decir cómo estuvo la cosa. 1 Corintios 2, versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, dice. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, dice. Esa es la verdad. Si me miran a mí como un hombre valiente, pues les voy a decir lo que yo estaba sintiendo cuando fui con ustedes.
y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, incluyéndose a él mismo, sino en el poder de Dios. Y con eso cierro esta lección. Fue larguita, pero dije yo, no, a lo mejor ya no voy a tener otra oportunidad así en el futuro cercano futuro. Pues muchas gracias, hermanos, por su atención. Que Dios me los bendiga.